Graciela Sichia es doctora en Farmacia y Bioquímica, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Grupo INSUD, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología y presidenta del Departamento de Desarrollo Científico-Tecnológico de la Unión Industrial Argentina. Integra directorios y consejos asesores en instituciones científicas, académicas y de innovación. Fue miembro del directorio del CONICET y reconocida como personalidad destacada de la ciencia y la tecnología por la legislatura porteña. Con más de 40 años de trayectoria, ha liderado proyectos desde el laboratorio hasta la industria, promoviendo la creación de empresas de base científica y articulación público-privada. Me gustaría que tú te presentes sin tener en cuenta tu profesión, tus títulos, tus logros. ¿Quién es Graciela? Bueno, Graciela es una persona muy activa, muy curiosa, con muchos intereses, amiga de sus amigos, a veces muy poco expresiva en sus afectos y que le encanta armar redes de trabajo y de amistades. Venís de una generación de mujeres pioneras. Sí, pero además, viste, con un rol muy activo y con un rol que no diferenciaba entre los varones y las mujeres en sus hijos. Con su marido fue la mujer clásica tradicional que preparaba la comida, que lo esperaba con la comida, que se ocupaba de las cosas de la casa. ¿Era una familia patriarcal o matriarcal? ¿Cómo la vivías tú? Yo te diría que es matriarcal. Matriarcal. Sí, matriarcal. Sí. Con mujeres muy poderosas. Eran 4 mujeres y un varón, pero mujeres muy poderosas. Mis tías, no conocía a mi abuela, mi mamá se quedó huérfana de madre a los 11 años. Chiquita. Entonces, de esos tanos, inmigrantes, sicilianos, muy buen mozos y hermanos que se quedaron viudos muy jóvenes. Mi abuela se murió a los 33 años y juntaron 6 hijos de un lado, 5 del otro y vivían todos juntos. Y bueno, de toda esa mezcla sale una mamá que era con un carácter aguerrida, fuerte, sí, fuerte. No muy demostrativa del afecto así físico, sino más bien con la comida, con hacerte la ropa. Sí, el cuidado demostrado desde otro lugar, no tanto del lado verbal. Exactamente, sí. Pero cuando a mí me dicen que tengo capacidad de liderazgo, yo digo, bueno, en otra época se le decía mandona y mi mamá era de las mandonas. Yo también, pero bueno, ahora se habla de liderazgo. Bueno, pero ahora viste que está todo mucho más suavizado porque se habla del liderazgo empático, del liderazgo colaborativo. Entonces, esa palabra mandona la suavizaron un poco. Porque yo también vengo de empresas en donde, bueno, sí tenés prospecto de líder y era porque tenía cierto, así, ¿no? Esas características más duras. Pero ahora también está el líder más... Sí, yo cuando me dieron el de personalidad destacada en la ciencia de la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente me acordé de mi mamá y mi papá, entonces decía qué cosas heredo, y el gusto por la música y hablar mucho, eso es de mi papá, y de mi mamá esto, lo mandona, que hoy sería... Tu capacidad de liderazgo. Capacidad de liderazgo, pero siempre dije, esto era en el Salón Dorado de la legislatura, estaba repleto, 250 personas. Mi marido decía que yo soy una coleccionadora de amigos, que voy haciendo amigos que piden una cosa y si hay una red de amigos y amigos. Y yo tuve que hablar y obviamente recordé a mi mamá y a mi papá y yo decía que estos atributos de que me gusta la música y que hablo mucho, lo heredé de mi papá. Y de mi mamá esto, de que hoy se llama tener capacidad de liderazgo, pero que era mandona, autoritaria. Los que la conocieron y conocieron a mi papá se reían. Y yo decía que, bueno, que ahí me sentía como una reina, pero que mi dicho siempre, yo soy de Boca, y yo digo que soy un barra brava de la 12, cuando estoy trabajando, ¿viste? Con mucha energía para hacer las cosas, y
después me doy cuenta que los que están alrededor a veces no soportan este ritmo Sí. y esta presión y esta pasión. Entonces dije, bueno, en otra vida nos va a tocar ser princesas. Pero ahí cuando me vi en ese salón dije, me va a tocar ser reina. Total. Y al mes me caí en Libertador y Olleros y me fracturé la cuarta vértebra lumbar. Ay, no te Y puedo creer. estuve con un corset como la Sí, reina sí, Victoria tal desde cual. como 4 o 5 meses. Así que uno no le tiene que pedir al Hay que universo tener mucho cuidado de con lo que dice, que- ser muy precisa. muy precisa, ¿Qué tipo de ¿viste? No reinado quería querías? ser ya reina. La próxima vez lo digo con cuidado. Porque a veces el universo, El te, universo está, manda. te está mandando y a veces un poco es baja un cambio, tranquilízate. Y esa pasión y esa disciplina y ese enfoque tan claro, ¿de dónde viene? ¿De papá o de mamá? No, viene de la casa, viene de un mandato en donde ellos dos tenían solo primario y tenían el clásico, mi hijo el doctor, Sí. los hijos tenían que estudiar, los 3 somos universitarios y este mandato, o sea, eso viene genéticamente, ¿viste? Desconozco si había una exigencia, pero digamos que lo que se descubrió conmigo, que era la tercera, después de hermanos varones, uno 10 años mayor y otro 5 años, era evidentemente, lo entiendo ahora que soy grande y que tuve hijos, ¿no? O sea, yo debía ser intensa. Entonces mi mamá me mandaba actividades extracurriculares antes de que yo empezara el colegio, pero las extracurriculares con mi hermano del medio. Entonces, él tenía, no sé, 9 años e iba a inglés y yo de 4 lo acompañaba. Él no aprendía inglés y tú yo aprendías. aprendí inglés. Y entonces ella, mi mamá, que decía que yo era como muy adelantada, entonces mintió sobre mi cumpleaños. Antes no te pedían certificado y toda esa historia, y yo entré al primario con 5 años. Porque ella dijo que yo había nacido el 10 de junio y yo nací el 10 de septiembre, ¿no? Entonces estoy adelantada. Pero eso no lo podés saber, si era porque era muy intensa, porque vieron que tenía mucha capacidad para aprender con facilidad, y esta cosa de mi vieja me decía, si la maestra me llega a llamar porque vos molestás o hablás mucho, Vamos a hablar en casa. vamos a hablar en Vamos casa. a hablar en ¿viste? casa. Entonces es Total. como que la combinación. Entonces para bajarme, además de estudiar, hacía mucho deporte. Digamos, Para equilibrar para energías. equilibrar. Siempre, bueno, por suerte la sigo teniendo, ¿no? O sea, la energía. Sí, tenés una energía vital. Hoy lo hablábamos, sí. Tengo algunas anotaciones de haberte estudiado. Y más allá de la presentación, quiero saber qué te parece esta frase. Bueno, Graciela es la mujer que convirtió la ciencia en empresa y la biotecnología en política pública. Es pionera en biotecnología en Argentina, fue puente y es puente entre mundos, supo unir el laboratorio con la industria y el mercado, ha tenido logros concretos que después vamos a ingresar y tiene una visión prospectiva esperanzadora de la mano de la inteligencia artificial. me estoqueaste bien. Sí, muchas gracias además por el elogio. Sí, sin pensarlo, digamos, convencida de que los trabajos en equipo, digamos, a mí, mi visión siempre no es individual. Yo tengo una combinación entre lo científico, técnico y lo humanista. O sea, a mí las personas me importan y me importan armar equipos, digamos, con diferentes capacidades. Siempre me apasionó eso, ¿no? O sea, poder bajar los egos, que es en el mundo científico es uno de los, quizás no solamente en el mundo científico, en muchos mundos, pero es difícil de compatibilizar. Entonces, cuando vos podés armar equipos y empezás a encontrar que cada uno brilla en su rol y hay un propósito, con una meta clara a dónde tenemos que llegar, a mí me resulta muy desafiante, le pongo mucha energía y sí, la vida me fue llevando.
te diría que fui la primera que, o por lo menos debe haber algún otro, pero digamos que yo recuerdo que fui la primera. Cuando yo terminé mi tesis doctoral, la vida era o haces un postdoc en Estados Unidos o entras en la carrera del CONICET. Yo hice mi tesis con una beca del CONICET. Y donde yo hice la tesis, que era un instituto de química y fisicoquímicas biológicas en la Facultad de Medicina, yo hice la tesis sobre hormona de crecimiento y los receptores, ciencia básica. Pero en ese lugar se producía hormona de crecimiento para el tratamiento de los niños, como sería hoy un MESI. Claro. No existía los recombinantes ni la tecnología que se aplicó en el medicamento que usó MESI, eran otras. Pero producíamos hormona de crecimiento para el Hospital de Niños, para la Fundación de Endocrinología Infantil, y todos los que éramos becarios hacíamos eso también. Y yo veía a los niños y el impacto de lo que estábamos haciendo y la verdad que me gustaba más. Entonces, en ese momento que inició la biotecnología, yo tuve la oportunidad de ser como hoy sería una becaria postdoctoral en empresa. O sea, me fui a una de las empresas que empezaban, eran muy poquitas en la Argentina, que empezaba la biotecnología, y eso era disruptivo. Había algunos investigadores del CONICET que me decían, ¿te pagan el doctorado? No, o sea, el mundo productivo tiene otros códigos. Rápidamente, por suerte, hice como una inmersión en la realidad. Yo venía del Olimpo, o sea, el instituto donde yo estaba era como una burbuja de mucha excelencia, mucha ciencia interesante, pero no tenía ni idea de la realidad más esta que te estoy contando, de hacer un medicamento. Pero yo empecé a trabajar en una empresa de reactivos de diagnóstico y me daba cuenta que en los hospitales usaban técnicas que yo jamás había pasado por bioquímica clínica así, mirando, no, yo voy a ser investigadora, eso no me interesa. Lo que el mundo necesita. Entonces, eso fue una gran experiencia y fue azaroso, digamos, no fue programado. Después estuve en varias empresas y en una que el proyecto no iba ni para atrás ni para adelante, renuncié. Yo en esa época duraba máximo... Renunciadora serial, te escuché decir varias veces. Máximo 7 años. Uno de mis tesistas me dijo, bueno, conservás el marido, digamos, pero y ahí esta cosa de vincular el mundo productivo con el científico se dio porque el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica dijo, no, vos venís de la industria, conocés la industria, yo quiero que seas profesora de biotecnología, que hagas una maestría, todas cosas que hicimos, pero que intentes vincular la institución con el sector productivo, que ya existía, pero no institucional, no como lo hicimos, ¿no? O sea, fue los 90, una época muy interesante, y así y de repente me fui corriendo del laboratorio, descubrí esta facilidad para hacer Celestina entre ambos mundos. Me sale naturalmente, me encanta juntar gente distinta, yo no juzgo, digamos, no pasa, a veces he tenido experiencias sobre todo por el tema político, en donde hay mucha discriminación si no sos de cual o cual partido. A mí me parece que si vos te juntás con gente igual... Bueno, hay una brecha instalada, sí. Claro, pero si vos te juntás con gente que piensa igual, no va a salir nada distinto, porque somos todos iguales. En cambio, si hay gente diferente... En el enfoque múltiple sale la riqueza integradora. ¿Desde chica soñabas con este presente? No sé cuán chica te referís, digamos. Cuando empezamos a pensar, puede ser chica, puede ser adolescente, ¿en qué quiero ser cuando sea grande? Sí, yo fui a un colegio en donde había una orientación en química, ¿no? Entonces ahí hay un sesgo. Digamos, la profesora de química era maravillosa, era muy piola, entonces esas cosas te van marcando, ¿no? Y evidentemente a mí siempre me gustó investigar si algo es de alguna manera, no sé, cómo llegaste hasta eso, ¿no? O sea, si hay
un medicamento, bueno, cómo se sintetiza, qué hace dentro del organismo, a dónde va, o sea, el tema de la tesis después, los receptores en el hígado, etcétera, etcétera. O sea, a mí se me daba con mucha facilidad las ciencias químicas, te diría, y me encantaba la fisiología, o sea, esa combinación. Entonces, bioquímica era como una carrera que juntaba esas cosas. En realidad yo no me inscribí en bioquímica, hice el ingreso, pero era una licenciatura en farmacología experimental, sí, que en tercer año se discontinuó, porque éramos muy pocos, porque justamente era, bueno, entender qué es lo que pasa, los mecanismos y todo eso, con una base química importante. Y ahí decidí que me armaba mi propia carrera. Por eso soy farmacéutica y bioquímica, porque junté lo que originalmente iba a estudiar en las dos y después, bueno, me faltaba poco para tener el título de farmacéutico y dije, bueno, aunque esto no es para mí, yo dije, porque los que hacemos investigación pensamos más en bioquímica, pero después en la industria me sirvió muchísimo más ser farmacéutica que bioquímica. Así que el híbrido resonante está ahí de mezclar y bueno, y aparte esta cosa de estudiar dos carreras, no sé por qué, ¿viste? O sea, pero bueno, lo hacía como un soldado, con mucha dedicación y siempre la parte deportiva porque era como bajar, hacer algo social y tuve novio desde muy chica, con lo cual esa parte también estaba cubierta. Y también hoy escuché que eras coleccionista de amigos, o sea que la parte social también estaba en ti. Sí. Mi marido es más, él tiene amigos desde el secundario. Yo esos amigos no los conservo, pero voy haciendo amigos. En el andar. En el andar, sí. Y en general me pasa que gente que no es amiga, pero que me pregunta algo, sobre todo cuando te dedicas a las ciencias de la salud, siempre alguien tiene algún enfermo, alguna cosa, y nosotros, por suerte, yo estoy en un lugar privilegiado, que tengo acceso a muchas cosas. Me escribe alguien de parte de un amigo mío, no sé qué, y yo digo, del colegio de monjas me sale esto, ¿viste? Entonces yo digo, lo tengo que resolver. Y empiezo, y quién es el mejor especialista, y que no sé cuánto, a lo mejor no lo conozco, le escribo, y después recibo esta cosa de gracias, me atendieron fantástico, pudieron tener el diagnóstico, y a mí eso me hace muy feliz ese círculo. No es que hago las cosas pensando, viste que hay gente que yo digo tiene una libretita que te dice un favor y me debes un favor. A mí no me sale, pero me pasa muy pocas veces, al revés. Una vez me lo hicieron notar. Yo necesitaba en plena pandemia, porque startups tenían que ir a Estados Unidos y no tenían visa, startups de biotecnología, y empecé a consultar, viste, mi jefe me dijo, misión imposible, olvídate que alguien pueda conseguir una visa. Le escribí al embajador argentino en Washington, no, Graciela, no creo que lo logre. Y entonces digo, no puede ser que esto no puede ser, ¿viste? Soy insistente en estas cosas. Entonces le escribí a una persona que en ese momento, ahora está en Cancillería nuevamente, eran de Cancillería, pero estaban trabajando en la Secretaría de Estrategia y yo los había ayudado a armar todos unos paneles en plena pandemia, ¿no? De expertos en vacunas, biotecnología y todo eso, que me llamaron para pedirme un teléfono de alguien y terminé coordinando el panel, diciéndole, viste, digamos, para que las cosas sean buenas y excelentes, ¿no? Si podés. Y entonces le dije si tenía algún contacto, me empezó a pedir datos de quiénes eran, para qué iban, etcétera, etcétera. A los 3 minutos me llamó el secretario de Ambiente y Salud y Ciencia de la Embajada de Estados Unidos. Claro, cuando esto pasa, yo le escribo a él y le digo, ay, te agradezco, pero muchísimo. O sea, lo que pasó, le cuento, ¿no? Y me dice, y si vos cuando nosotros te pedimos cosas, las haces siempre. Pero a mí, o sea, dije, ay, la primera vez que me pasaba, seguramente debe pasar cuando yo pido algo, también el otro lo hace, ¿entendés? Pero esa vez dije, sí, claro, pero de frente. Claro, pero yo les armé el panel de biotecnología porque es lo que sé hacer y
¿para qué vas a hacerlo si vos no conocés y tenés a alguien que te lo pueda armar de buen... Bueno, pero hay algo que te mueve más allá de eso, que te pone el servicio de poder hacerlo. Mucha Sí. gente puede tener recursos alrededor Sí. y sin embargo no se pone el servicio de eso. Sí. Y tú lo haces. Y eso Sí. habla de ti también. Sí, algunos me dicen que avivo giles, también puede ser. Bueno. Pero- Bueno, pues no sé, No podría sé, ser. Hay que no escuchar sé. y decir, bueno, también tú tendrás tu pensamiento crítico y racional como para decir cuándo sí y cuándo no. Sí, en general ¿Cuándo? digo mucho sí, pero bueno, Pero te hace ¿viste? A sentir esta altura bien. del partido. Bueno. Te escuchaba desde esto del sesgo, ¿no? Mientras estudiabas, que ya estabas como en una avenida de química y después cómo se fue sucediendo toda la parte profesional. Y una vez escuché que elegimos las profesiones no de casualidad, sino que somos para paliar nuestros propios dolores o dolores de personas cercanos o cercanas. Ujú. ¿Qué dolor personal? Y en una casa donde hay un médico, como pasó en mi casa materna, paterna, mi mamá coleccionaba las muestras gratis que le daban a mi hermano. Entonces había yo no tomo medicamentos, la industria farmacéutica se fundiría conmigo. Y yo veía, viste, todo eso, entonces mi mamá era... para tal cosa se tomaba algo, para tal cosa tomaba algo, para dormir si no tomaba ansiolítico, me lo haces reflexionar vos, no, o sea, nunca lo había pensado. Pero yo creo que mi inquietud por saber cómo actúan los medicamentos, qué hacen, la farmacología, el efecto colateral y todo eso puede ser que en ese ambiente me preocupaba mucho el uso... ¿Qué estaba pasando detrás de esa toma por un dolor de sí, cabeza nada más? Y que pasa mucho, ¿viste? Sí. Hay gente que se automedica Total. totalmente, digamos, generalmente, probablemente con mi cabeza más estructurada, más científica, más química, más algo, o sea, desde siempre, porque si te gusta la química, ves las estructuras moleculares, cómo se sintetizan, cómo etcétera, habré visto que en todo eso hay un pro y un contra, ¿no? Entonces, se me habrá ocurrido por ese lado, digo, pero nunca lo había pensado. ¿Cómo te abriste paso? A ver, esto me podés desasnar porque no lo sé. Entiendo que cuando tú comenzaste, habían más hombres que mujeres en roles de decisión. Entre tus pares, cuando vos mirabas alrededor de una sala, de una reunión, de una mesa, ¿era equilibrado o había más hombres que mujeres? Mientras estuve en la investigación, cuando tuve becas, era equilibrado porque farmacia y bioquímica es equilibrado, Okay. Te diría que hay muchas mujeres. Bien. Pero los directores de los institutos, los profesores en general, en el instituto donde yo estaba había una investigadora, digamos, relevante, y el resto eran todos varones. O sea, los jefes de grupo, decanos de la facultad, son decanos. O sea, la primera decana fue cuando yo ya trabajaba en la industria, digamos. Esta cosa de los hombres en lugares de poder sigue existiendo, ¿no? Digamos, hay toda una batalla por ocupar esos lugares. En algunos lugares es más fácil, en otros no. ¿Y cómo te abriste camino? Porque hoy tenés un rol más que preponderante. Sí, yo pienso que si tengo que buscar, creo que Boveris, que fue el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, yo había renunciado a un laboratorio de biotecnología y estaba pensando ver qué hacía, vivíamos a muy Él era el pocas vecino cuadras. tuyo. Era mi vecino, sí. Y entonces me dijo, tenés que venir a la facultad, ahora Sí. justamente en este momento se están poniendo serían hoy las oficinas de vinculación o transferencia tecnológica. Y Boveris no tenía problema, tuvo secretaria de ciencia y técnica, secretaria académica, o sea, quizás a lo mejor le gustaba más rodearse de mujeres, o desconozco, pero digamos, él me dio un rol importante en
una función que no existía. Pensá que nosotros creamos ese lugar y una vez que lo ocupás, a mí me parecía natural, en ese momento en el CONICET las gerencias, las direcciones se concursaban y entonces el concurso, o sea, lo miré y dije, esto es un lugar para mí, de mayor jerarquía, y lo ocupé y lo gané, digamos, por mérito, ¿no? Después, ya cuando te resulta natural, en la industria también me tocó muy joven ocupar cargos gerenciales. Eso digo. Entonces, a mí lo que me pasó fue, cuando yo volví a la facultad, ya me había olvidado que hay gente haciendo cola para ser profesor. O sea, para mí yo no podía hacer otra cosa más que profesora, porque había tenido gente a cargo, sí. Había liderado proyectos, o sea, no iba a ser un jefe de trabajos prácticos, siempre pasaba por la cabeza, sí. 30 y nada de años, o sea, pero bueno, venía con esta estructura. Me di con un palazo en la pared, porque esto no es Estados Unidos, en donde te contratan y te dicen podés ser profesor. Boveri me dijo, para tratar de que viniese a la facultad, dice, te voy a nombrar profesora, pero después el derecho de piso es importante que tenés que pagar porque no es fácil, no es fácil abrirse, no entre los varones o entre las mujeres, digamos, cuando hay estructuras consolidadas, el que viene de afuera mueve un poco. ¿Y en tu caso fue un costo alto? Sí, te diría que fue un costo alto, de críticas injustificadas, ¿viste? Siempre el sesgo de, ay, ¿qué relación tendrá con fulanito? ¿Viste? Porque sos joven, sos linda, tiene que ser por otro mérito, no porque te lo merezcas. Ese es un tema jorobado, ¿no? O sea, en el ambiente científico, que a mí me pasó, digamos, yo era como de estas lindas hegemónicas, ¿no? Entonces, muy joven. En cargos muy altos. No, pero ya volví para atrás, ¿no? O sea, cuando estaba mi primer paper, ¿no? O sea, 20 nada, 20 y pico de años, con mi primera beca, 22 tendría. Entonces había ido a Brasil y había vuelto con caracolitos en el pelo. Entonces yo cuando me aceptaron en el Biochemical Journal, fui al director del instituto y le dije, doctor, me aceptaron el paper sin revisiones y no sé qué. Y él me miró, tenía un humor bastante ácido, y me dijo, con esa facha vos tendrías que publicar en Para Ti. Con lo cual, hoy me hubiera ido con un top y una minifalda. En ese momento, yo dije, ay Dios, me saqué los caracolitos, me até el pelo, los anteojos, porque si eras vistosa, no podías ser inteligente. Muy jorobado. Hoy, por suerte, eso cambió. Yo cuando ya estaba en la industria y volví al instituto porque seguía dando clases y vi una chica con un top y la panza al aire y dije, en mi época se hubiera muerto. Sí. Pero, viste, va cambiando. Va cambiando afortunadamente. Afortunadamente. ¿Alguna vez pensaste en, hasta acá está bien, me retiro? No, vos sabés que el otro día me preguntaban, hubo un premio que fue en el Ministerio de Ciencia con una de las empresas que es socia de la Cámara y la conozco a una de las hoy directoras porque fue la novia de un tesista mía, entonces la conozco desde los 20 años y me dijo, pero ¿no te vas a jubilar? ¿Qué sentido tiene que sigas trabajando? Y digo, qué suerte que yo no me lo planteo porque a mí me gusta lo que hago. Entonces no concibo mi vida sin hacer lo que me apasiona. Y obviamente que uno debería tener un poco más de equilibrio entre la vida familiar, la vida con los amigos. Si te dedicas tanto al trabajo, a algún lado le sacas las horas. Pero por ahora no me veo retirándome. Y además recibo mucho amor de los jóvenes que están emprendiendo, de los startups, ¿viste?
como la madrina, y eso es bárbaro. Yo digo que tenía mucha capacidad de madre, pero tuve un hijo solo, entonces tengo algunos, mamá pato me dicen algunos. Bueno, con tus pollitos alrededor. Claro. Has tenido muchos logros, has sido premiada, pero hay dos puntualmente que tengo acá, que fue que lideraste 2 consorcios, uno desarrollando una vacuna contra el cáncer de pulmón y otro, a ver si me ayudas con la terminología, anticuerpos monoclonales biosimilares. Sí. ¿Es correcto? Es correcto, perfecto. Bueno, ¿qué significaron estos 2 consorcios en tu carrera profesional? Y si fueron tus logros más importantes, o podrías poner otros también. Fueron logros muy importantes, pero podría poner otros. Bien. Eso fue un desafío enorme. O sea, cuando yo renuncio en el 2004 a mi posición en el CONICET, me fui como consultora de varias empresas, entre ellas está INSUD, que es donde hoy soy directora de innovación, pero estamos hablando 20 años atrás. Y con la propuesta, desde ese lado, de generar en el grupo, que no era un grupo tan importante como es ahora, lo mismo que yo hacía para el CONICET, pero al revés. O sea, vincular, yo desde el CONICET vinculaba el sector científico con el sector productivo en las distintas ramas, ¿no? Que por eso tan agradecida estoy de ese periodo, ¿no? Porque me abrió la cabeza. No es solamente farmacia y bioquímica, hay un mundo enorme de todas las ciencias. Pensá que hoy el CONICET tiene 30.000 personas y más de 300 centros, o sea que eso, si lo sabés aprovechar, es un gran, otro doctorado, te diría, ¿no? Era como vincular el mundo productivo con el científico. Y en ese momento eran 1 a 1 los vínculos. Vos tenías un consultor que era un profesor de medicina o de una universidad, pero esto de la multidisciplina, de buscar distintos socios, de hacer un consorcio, en ese caso el de la vacuna terapéutica para el cáncer de pulmón, fueron 6 instituciones públicas y 3 empresas, era un gran desafío. Y la verdad que no fui yo sola, sino que nosotros inventamos como una coordinación mixta entre un científico, que era Daniel Alonso, oncólogo molecular de la Universidad de Quilmes, y yo que estaba del lado de una de las empresas, no se llamaba INSUD, pero hoy ponele que sea INSUD. Y entonces con estas 2 visiones coordinamos eso para llevar muchas líneas de investigación, una que terminó siendo esta vacuna terapéutica para el cáncer de pulmón, en donde fue un aprendizaje enorme para todos, desde todo punto de vista, no había experiencia en hacer ensayos clínicos, o sea, fue un desafío enorme. Tardamos muchísimo tiempo en llegar al mercado. Entonces, la experiencia hoy con el diario del lunes es, vos podés tener una muy buena idea, yo heredo la idea, yo cuando entré en el grupo, esto era una cooperación con Cuba, y entonces vos podés ser muy original, muy disruptivo, tratar desde la manera inmunológica el cáncer, cuando siempre había sido cirugía o quimioterapia común, pero si tardás 18 años en llegar al mercado, llegás tarde. Y además el tema de las patentes y todo eso se va. Entonces, ese ejercicio nos hizo ser muchísimo más eficientes cuando fue la idea, que digamos, en ese caso fue el doctor Sigman, que él dijo, yo veo una oportunidad en que desde la Argentina se hagan anticuerpos monoclonales biosimilares, que son como los genéricos, pero para los biológicos. No había nadie que lo hiciera. Y él me llamó y me dijo que quería esto como legado, ¿no? Y a ver cómo lo armábamos. Y bueno, ahí me ayudó la política pública, porque en ese momento había un llamado de un fondo del Banco Mundial a través de la agencia de investigación, en donde se llamaba a consorcios públicos privados para desarrollar este tipo de proteínas y también las vacunas, y nosotros nos presentamos ya como un consorcio menor,
3 instituciones públicas, 3 empresas, digamos, habíamos aprendido que tantos es difícil manejar, ganamos ese subsidio y eso es un caso de éxito del Banco Mundial. Hubo una inversión privada muy importante, hoy 2 plantas en la Argentina, así que te diría que ese es un proyecto que amamos y que obviamente a mí me tocó coordinar, pero los actores, cada una de las empresas, cada uno de los científicos han tenido un aporte. Hoy es Map Science, es genial y es responsabilidad de los que conducen la empresa y que producen todos los días, ¿no? Vos me preguntabas si algún otro hito, y yo creo que yo siempre últimamente cuento que yo fui a China en el 2015 y yo digo, no sé, pongo un slide que soy yo en la muralla china y yo digo que a mí me pasó en ese momento que yo llevaba el portfolio de lo que estábamos haciendo en cáncer y que los chinos nos decían esto. Bueno, si hay que hacerlo acá, son 4 años, 7 meses, 5 años o 2 meses, no sé, de toda una cosa del tiempo. Y cuando yo volvía pensaba, tenemos una solicitud patente que tiene 10 años, la pedimos en el 2005, es 2015, el pescado sin vender. Y en la Cámara Argentina de Biotecnología, que se había creado en el 2011 y en el 2014 habíamos hecho la primera Bioargentina. Este año, ahora en fin de noviembre, hacemos la edición número 12 de Bioargentina en Paraná. El presidente de la Cámara, que en ese momento era Hugo Sigman, obviamente con mucha más fluidez conmigo porque trabajaba con él, dijo después, o sea, viendo este mundo de los investigadores poco vinculados con las empresas y de cómo ayudar, dijo, ¿por qué no creamos un fondo de una vaquita para invertir? Dice, vos que tenés formación científica y que, bueno, la idea de Bioargentina había surgido justamente por este mundo productivo con la ciencia, buscá dónde invertir. Y yo entré en crisis ahí, porque dije, ¿dónde vamos a invertir? En la Universidad de Quilmes, en la UBA, en el CONICET, no había un vehículo. Y justo ahí conocí a Matías Peire, que estaba con su proyecto, que era crear un Venture Capital. Un Venture Capital, un Company Builder, sí. Y buscaba quienes podían integrar ese fondo de inversión. Sí. Y la propuesta, que era hacer un match entre emprendedores científicos y emprendedores de negocios, primero me dio ternura, y después cuando yo vi que no lo podía resolver del lado nuestro, dije, bueno, si hay acuerdo, ¿por qué no apostamos a esto? Y hoy Gridex generó más de 90 startups y a mí me da mucho orgullo haber estado en los primeros boards de decidir que sí, que no, sí. Y verlos crecer y ver con impacto global y veo que el futuro está por ahí, o sea que te diría que para mí tuvo, no sé si para mi desarrollo profesional, pero sí para mi persona, sí. Un cambio muy grande y este ecosistema que creamos, que hoy hay, en la Cámara de Biotecnología hay más de 110 startups que no son solamente argentinos, que son uruguayos, chilenos, brasileros, mexicanos, colombianos, y es un ecosistema que yo comparo con el trap, ¿no? O sea, el trap urbano. Yo conocí el trap en pandemia y no entendía estas cosas de las colaboraciones, Emilia, sí. María Becerra, Duki, que hacían fit. Primero tuve que ver qué era el fit, después dije, colaboración, y lo encontré esa misma actitud en los jóvenes que están haciendo estas empresas de base tecnológica, Deep Tech. Hay muchísima colaboración. Y a mí que me gusta armar redes, colaborar, compartir los contactos, etcétera, etcétera, en ese lugar me siento bárbaro. O sea que te diría que es una parte de mi desarrollo profesional que me da mucha satisfacción. Es hermoso escucharte. Gracias. Pero viste que cuando a veces escuchamos historias de las personas tenemos la foto última. En el medio pasan muchas cosas. Hoy entré en crisis. Debes haber tenido momentos
de incertidumbre, de frustración, de no saber para dónde ir, con quién aliarte, con qué equipo, cómo hacerlo. En esos momentos, Graciela, ¿cómo se sostuvo? ¿Cómo se gestionó a sí misma? Primero entendiéndote como líder de vos misma para después liderar el proyecto o liderar a las personas que te estuvieran acompañando. Inclusive para las nuevas generaciones que ven en vos una mentora o alguien a quien imitar o que te tienen como referente. ¿Cuáles dirías que son tus características básicas o highlights para decir acá, mantenete acá? Te diría que cuando yo entré en crisis es porque no encontraba el camino, ¿no? Y hice, finanzas para no financieros, porque dije, no debe ser que no encuentro, o sea, yo resuelvo las cosas de manera intelectual muchas veces, ¿no? Dije, bueno, me falta finanza para no financieros, porque quiere decir que yo no puedo entender lo que es un fondo de inversión o cómo porque no tengo los elementos. No, pasaba por ahí. Y yo o sea, lo que sí sé es que cuando algo me enamora, o sea, cuando como hay una intuición que no es intuición, sino que es, digamos, kilometraje recorrido, cuando algo me cae el clic, ya está, lo vi. Y ahí voy como un tanque. Y me pasó con esto, estábamos en el 2016 en Punta Tech, escuchando a Harari, y nosotros habíamos hecho, cuando digo nosotros es desde la Cámara de Biotecnología, habíamos hecho un estudio de prospectiva 2030, estamos hablando del 2016, el 2030 no estaba tan cerca como ahora, y un día, jorobando, miramos a ver cuánto le habíamos pegado, ¿no? Cuántas cosas de lo que habíamos dicho que iba a pasar, estaban pasando. Escuchar a Harari hablar del futuro y hablar de la biotecnología, de cómo iba a ser la medicina de precisión, de los órganos, de que eso todavía no lo vemos, ¿ves? O sea, de que hubiera órganos como de 3D, hay cosas bastante cerca, ¿no? Y yo me chateaba con un colega y le decía, Harari está diciendo lo que nosotros decíamos, y me dijo, anotame en la lista de un upgrade del cerebro, ¿no? Y justamente el proyecto de inteligencia artificial que nosotros estamos llevando a cabo se llama Second Brain, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, cuando yo lo volví a ver a Matías de Gridex, era como que se dio, ¿viste? Dije, él ya estaba más maduro, ya había modificado también cosas de su propuesta y dije, confiemos, porque tienen estas cosas que el otro día estuve en el IB 50, en el Balseiro, como jurado, que es tenés que mirar los planes de negocios. Y estoy en Naves y estoy en muchos de esos, yo miro a la gente, el brillo en los ojos, la pasión, y nos ha pasado con los primeros startups, que yo decía, este chico lo que haga le va a ir bien, no importa cuál es el proyecto, porque si con ese proyecto no funciona, le va a ir bien, porque es la energía, ¿no? Entonces, tengo como una sensibilidad desarrollada para captar talentos. Y te diría que me muevo así, ¿no? O sea, obviamente, como todos, cuando no sabés por dónde ir, yo dije, bueno, apostemos por esto. Podría haber ido mal, fue bien. Pero en otros momentos acomodo el cuerpo, ¿no? O sea, circunstancias que no me gustan y digo, bueno, vamos a tratar de alejarnos de lugares que son tóxicos y estar en donde te valoran. Porque muchas veces, porque no les gusta cómo sos o la manera de decir o por tantas otras cosas, yo si no me siento como cómoda, valorada, escuchada o que hago una propuesta y es tomada en cuenta, trato de no participar de esos lugares. Es una cuestión de protección, ¿no? Total.
Siendo científica dentro de la medicina, al lado de las enfermedades, las curas, las esperanzas, uno de los miedos más grandes del ser humano es el quiebre en la salud, la depreciación de la salud, la vejez, el cómo voy a llegar, el qué pasa si me pasa algo, el qué pasa si le pasa algo a alguien. Hoy la salud mental está muy en boga dentro de la sociedad, lamentablemente cada vez desde edades mucho más tempranas. A mí me gustaría saber a qué le tiene miedo Graciela, porque te veo tan poderosa en tu lugar, sí, y teniendo tanta información, que muchas veces hablando con médicos dicen, bueno, pero a veces nos juega en contra tener tanta información, porque nos volvemos mucho más vulnerables que lo que ustedes, ¿no? Como cuando hablamos un poco informal. El miedo a la muerte creo que lo tenemos todos, ¿no? Pero más que la propia, a los de los cercanos. ¿Vale el error en un laboratorio, en un ensayo? Sí, lógico que vale el error. Lo que vale es la sinceridad, no ocultar. Porque lo peor que puede pasar es que vos, o sea, te equivocás, Sí. te das cuenta por el resultado que te equivocaste, a veces más gravemente, y en algún caso lo ocultás. Digamos, eso es terrible, digamos, que me ha pasado en la industria, es decir, ¿viste? Se arruina, en su momento que trabajamos con conejos para hacer anticuerpos policlonales, se equivocó el técnico y yo dije, menos mal que vino y nos dijo que se había equivocado, porque si no, vos tardás 21 días en sacar los anticuerpos y no sé qué, y después no encontrás relación, pero bueno, a la gente le cuesta mucho asumir que vos podés diseñar un experimento, eso es ciencia, Sí. Puede salir como pensaste que iba a salir, tu hipótesis, o no. En los papers todo vale, o sea, si sale como pensaste, que es un resultado positivo, que ibas por este lado, se publica. Si sale como no pensaste, también podés elaborar los resultados experimentales y publicarlos. Claro. En la vida industrial, si no sale como pensaste, y es un fracaso y no va por acá la tecnología que estamos aplicando y hay que saber soltar, porque cuanto más tiempo te emperrás en que algo salga como querés, sin el error, ¿no? O sea, sí. La interpretación del error en vos pensaste que iba a pasar esto, que ibas a inyectar esta posible vacuna y que iba a dar este resultado, no te da. Volvés a repetir, no te da, bueno, ya una vez que científicamente hacer las repeticiones que corresponden, llega un momento en que hay que decirle al accionista, sí, por este lado no va, ¿no? Y bueno, cuando tenés formación científica sabés que lo experimental y lo biológico es así. Yo tuve un gerente de una empresa que se había fusionado una empresa de biotecnología con una que no era de biotecnología muy grande, y el gerente venía y me decía, ¿no se puede acelerar a los conejos? Porque, claro, si tardaban 21 días, claro, cuanto más tardaba, más tardábamos en sacar el producto. Bueno, la biología es así, no, la vida es así, no la podés controlar, ¿no? Pero bueno, hay errores. Yo me acuerdo cuando nos reíamos, yo ahora que Pergolini volvió a la tele, cuando estaban en la radio, y nosotros estábamos pipeteando en el laboratorio con cosas, como nos matábamos de risa, yo decía, bueno, en este horario o no ponemos esta radio o no hagamos nada, porque seguro que te vas a equivocar, porque claro, si te estás matando de risa o estás pensando en otra cosa. Y bueno, hoy ya está más controlado, porque ahora estuve en Boston en una empresa que no se veía una pipeta. Viste que lo clásico de la bioquímica, de la biología molecular, son los dispensers con la pipeta, total, con un tip, nada, todo automático, todo muy automático, muy automatizado. No sé si los robots se equivocan como se puede equivocar un humano, seguramente que sí. ¿Cómo ves el futuro con todo esto? Con la aceleración de la tecnología, la inserción de la inteligencia artificial, con lo que ya sabes que se viene, con lo que ya sabes que está. Amo. Anoche escuchaba hablar mal del ChatGPT.
Obviamente, a mí siempre me entusiasman las cosas que te solucionan búsqueda. Yo soy muy curiosa, entonces cuando apareció el motor de búsqueda Google, para mí era una maravilla que vos pudieras, que te diera referencias de la historia. Acá que te lo han servido, creo que sirve si vos tenés conocimiento de lo que estás buscando. Entonces decís, no, acá está alucinando, no es por este lado, pero yo creo que estamos viviendo una revolución exponencial y que no va a reemplazar a los humanos. No entiendo el que dice que me puede reemplazar. Digamos, a mí me resultan todos elementos que me ayudan, sabiendo utilizar. La gente también no profundiza. El año que viene yo algo voy a hacer para entender un poco más. No se me ocurre hacer algoritmos ni eso porque a esta altura del partido me parece que no tengo esa capacidad, pero sí entender las herramientas. Bueno, ¿no? yo creo que pueden ser reemplazadas las personas que no se atrevan a Claro. familiarizarse con esas herramientas, porque Sí. esas herramientas llegaron para quedarse Llegaron y también para quedarse. para ayudar, para agilizar, para acelerar, comprimen mucha información en muy poco tiempo. Pero, digamos, a mí me parece que parte de mantenerte joven es no tener miedo a equivocarte Exacto. con la tecnología. Yo decía, no uso el chat GPT. Guay, ¿por qué no vas a usarlo? Eso o algún copilot o lo que fuera que Sí, te sí, ayude. sí, sí. Yo que, no sé, estoy haciendo un PowerPoint y de repente me sale el ayudante diciéndome que puedo cambiar con esto y dije, bueno, los diseñadores gráficos, los traductores, bueno, en vez de pelearte con esto y decir, no, porque yo soy mejor, úsalo de herramienta. Total. Digamos, y yo lo que sí me parece que para aprender no me parece lo mejor del mundo, ¿no? O sea, que eso yo lo veo en las generaciones, inclusive el impacto que ha tenido nosotros. Nosotros somos inmediatos, ¿no? O sea, ahora todo tiene que ser ya. Y hay cosas en donde lleva una elaboración. Vos tenés que buscar, tenés que encontrar, tenés que reflexionar, tenés que chequear para tener tu propia opinión sobre lo que estás buscando. Ahora, si es para modificar un texto y hacerlo más prolijo, o resumirlo, o traducirlo, si lo va a hacer más rápido que yo, son segundos. Digamos, ¿por qué no? Pero lo que digo de la inmediatez es que mi pregunta es con los niños, ¿no? Digamos, esta cosa de hoy, si vos das una charla, antes las charlas eran de 1 hora, ¿no? Después mis seminarios eran de 45 minutos. Hoy yo cuando organizo un panel le digo al speaker máximo 15 minutos. Sí, no tenés por más la atención. atención que eso, Sí, ¿no? totalmente. Entonces el cerebro ha hecho este cambio y en estas generaciones nuevas no sabemos el impacto. Yo tengo un nieto que tiene 6 años y te dice, juega mucho, o sea, es poco de pantalla, porque Pero igual son nativos digitales. pero la salió verdad así, que vienen. entonces si no sé, el otro día jugábamos, no viven acá, viven en Río Negro, y yo había comprado un astronauta, porque no sé qué, entonces le dije, bueno, en la luna, bueno, dije aterrizar, entonces dije, bueno, aterrizar no sería en la luna es alunizar, y él me dijo, ¿y cómo se diría en Marte? Digo, la verdad no tengo idea, googlealo, abuela. Ya está. Obvio, y que además es lo que hago yo. No sé cómo se dice, que no me acuerdo si es amerizar o parecido a eso. Pero para mí cuando vos los utilizás y sabés, en cualquier tecnología, el tema es tenerle miedo y no usarlo. A mí me pasaba con los teléfonos. Yo estaba contentísima con mi BlackBerry. BlackBerry, sí. Amaba el BlackBerry. Los chicos de sistemas que me quieren, el primer teléfono de estos, Android o lo que fuera, que hubo en la compañía, decidieron que me lo iban a, o sea, la consultaba, yo sé que me lo cambiaban a mí. Yo no había pedido que me cambien
la BlackBerry porque la amaba, el teclado de la... Sí. Como gran sorpresa, yo salgo de una reunión y me dejan el teléfono, todo ya, viste, compatibilizado y no sé cuánto. Yo iba a RPG, que hago RPG antes de fracturarme la vértebra, o sea, fue preventivo, y me sonaba el teléfono y no sabía atenderlo, porque había que Claro. hacer así con el dedo, Deslizar. yo no tenía la menor idea. Entonces dije, si yo me quejo y digo, pero ¿a quién se le ocurrió cambiarme no sé qué? ¿Qué soy? La vieja quejosa. Si yo digo, ay, qué divino, muchas gracias, fantástico, no sé qué, y después puteo porque no lo sé usar, o pregunto, no sé cuánto, y bueno, me voy ayornando, y así todo. Digamos, cuando hicimos Bioargentina en el 2023, el core fue inteligencia artificial. Y la gente me dice, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la biotecnología? Hoy nadie lo pregunta. Y yo hice el cierre preguntándole al chat qué diría John Lennon acerca de Bioargentina y qué diría Bizarrap acerca de Bioargentina, porque una de las cosas que aprendí es que cómo le preguntás, Exacto. o sea, los prompts. ¿Cuál es el rol? Claro. Y bueno, y la gente dice, ¿cómo se te ocurre? No se me ocurre, no es ninguna ciencia infusa, es lo obvio, pero por eso, este año veremos cómo sale, vamos a hablar del cerebro y la medicina de precisión en la era de la inteligencia artificial. Además de tener cosas disruptivas como el futuro es vivo. Háblame eso del futuro, desde tus ojos. Mostrame cómo es el futuro. ¿Cómo lo ves? El futuro dependerá de donde estés parado, ¿no? O sea, no es lo mismo nuestro futuro que el futuro de alguien que está en el MIT o en Boston, ¿no? Digamos, primera reflexión. Yo lo veo cada vez más tecnológico, en burbujas. O sea, si pienso en nuestro país, será que tengo mi hijo en Río Negro. Cuando vos salís de la ciudad de Buenos Aires, el futuro y el presente de esas provincias es completamente diferente a lo que estamos viviendo nosotros. O sea, menos preocupados por la política, menos contaminados por todo eso. Yo no tengo una visión muy optimista, digamos, si alguien no le da bolilla a la educación, a la ciencia y a la tecnología. No está pasando solamente en Argentina, está pasando en Estados Unidos. Ayer estuve en la Embajada de Alemania con el presidente de la Max Planck y decía que hay un partido político en Alemania que quiere también cerrar el Max Planck. Y a mí me preocupan esas decisiones porque mi crianza estuvo basada en este ascenso social que produce la educación pública. Entonces, eso creo que tendremos que levantar las voces para conservarlo. Sí. Y después veo avances que, digamos, que todavía no llegaron, pero que van a llegar con esta medicina de precisión. En la salud va a haber muchas cosas, hay que ver cómo todo el mundo tiene acceso a eso, porque naturalmente van a ser primero tratamientos muy caros y solamente va a acceder a quien que lo pueda pagar o a quien que tenga cobertura social. Creo que ese es un rol importante para reflexionar, pero te diría que quizás deberíamos reflexionar más cómo fue el mundo en pandemia. Cuando se detuvo todo, empezamos a valorar otras cosas, ¿no? O sea, todo el mundo salió a cocinar, la masa madre. Yo, que nunca había cocinado, hice pastas caseras con el rodillo, digamos que para mí es meditación, o sea, es fantástico esto que descubrí, pero es un poco, quizás, y lo veo en las generaciones jóvenes, esta cosa de un poco más de equilibrio entre el trabajo y lo que no es trabajo, y la vida personal.
Hoy ya no sé si son millennials, centennials, no sé qué son, pero hay chicos que dicen, no, yo acá no vengo a trabajar porque no me gusta el ambiente, porque me puedo ir a otro lugar, porque prefiero trabajar desde mi casa, porque el tema de los hijos, no sé, eso no sé, me llama mucho la atención la relación de las personas con los gatos y los perros. Como hijos, me parece que ahí hay algo que resolver. O sea, no es necesario tener hijos, pero si después lo reemplazás por un perro al que tratás como un hijo, y veo eso cada vez hay más. Entonces veo un futuro de gente sola, acompañada por mascotas, ¿no? Pero más que eso... No. ¿Te gusta lo que viene? Siempre me gusta lo que viene. Ojalá que esté viva para vivir todo lo que venga. O sea, yo soy, te diría que positiva por naturaleza, ¿no? Siempre le voy a encontrar una vuelta para poder estar. Para mí, las redes de contención de amigos, de colegas amigos, las redes de contención familiar, tu gente, o sea, eso, y te acomoda, ¿no? Digamos, cuando, para cualquier cambio que haya, si vos tenés tu red, es más fácil, ¿no? Saltar con red siempre es menos... Totalmente, riesgoso. Menos riesgoso, pero el futuro va a venir, nos guste o no nos guste. Totalmente. Recién hablaste, antes de ir cerrando, Graciela, escuché pandemia. ¿Tuviste miedo o lo viste como desafiante? No tuve miedo. No tuve miedo personal, sí lo vi como un desafío. Para mí fue un momento, nosotros trabajamos muchísimo en el grupo. Sí, se que hizo sé que fueron la vacuna, y AstraZeneca y sí, todo. La vacuna de AstraZeneca. Que ahí también hubo un tema del tema de la aceleración de los tiempos, que hoy hablabas de los procesos, no podemos lamentablemente no se hizo en tiempo real, fue como on demand todo, porque claro, pero hubo muchas cosas que cambiaron y que después te olvidás, viste, cuando uno tiene un accidente que dice, ay, voy a ir, y después a los meses volvés a hacer lo mismo, pero hubo mucha aceleración en procesos burocráticos que se pudieron hacer. Las cosas de la ANMAT, la agencia y yo tuve miedo porque mi marido tuvo COVID cuando todavía no había vacunas, ¿no? Pero tenía como la tranquilidad o como la esperanza que como estábamos haciendo el suero equino y periinmune, que le iba a ir bien con eso. Podría haber salido, digamos, porque eso, digamos, nada es mágico, pero ahí sí tuve miedo. Él me decía, yo nunca pensé en morirme. Bueno, nadie piensa en morirse. Pero para mí, yo digo, yo la pasé bien en pandemia, porque como no tenía otra cosa más que trabajar, pero a la mañana no tenía ayuda en casa, entonces a la mañana me levantaba y iba a la terraza como loca mala, escuchando música, hacía lo que no hago hoy. O sea, yo adelgacé en pandemia, debe haber sido la única que adelgazó porque caminaba una hora todos los días, tenía que hacer tareas domésticas, después me ponía con la computadora. Claro. En su momento tuvimos mucha exposición por lo de la vacuna, o sea que teníamos en todos los canales de televisión, salíamos vía Zoom o vía Skype o vía de no sé cuánto, o sea que estuvimos muy activos. Y a mí me pasó, cosa que hoy no, o sea, a veces extraño y digo, debería equilibrarme, un poco tomé control de mi casa, de ir a hacer las compras, de comprar yo la verdura, de cocinar. Yo soy básica, pero cocino. Entonces era como la cocina más sana, ¿viste? Porque estas cosas a veces, por suerte, podés delegarlo, pero a veces no está tan bueno desentenderse de todo, ¿no? Entonces, la pandemia no fue... Y en el tema de cooperación fue maravilloso. O sea, una cooperación internacional a nivel científico nunca antes vista. Entonces, yo digo que para mí fue un momento, obviamente, terrible por el manejo que se hizo acá de la cuarentena, por la cantidad de gente que se murió acá y en el mundo.
eso no puedo decir que fue bueno, al contrario. Pero lo que pasa es que también los humanos ya nos olvidamos. Sí, ya está. Que está en pandemia, el engripado vuelve a la oficina y no usa barbijo y... Sí. O sea, aprendizajes. Yo era la defensora del barbijo, muy maltratada nosotros íbamos también presencial, ¿no? Y como que, ay, no rompas, como que si vos tenés que hacerlo, es incómodo. Una medida de seguridad propia y para el otro también es un cuidado para el otro. Claro, para el otro, ¿no? Una vez viajé en avión porque yo tenía permiso por salud, por ser agente de salud, pero en esa época ya viajaban personas y volvía de Neuquén y tenía la computadora, entonces la que estaba al lado mío, yo estaba con barbijo obviamente, me dijo, ¿vos tenés algo que ver con la vacuna? Chusmeaba, no, porque yo soy antivacunas y hippie, ¿viste? Artista. Sí. Yo agarré otro barbijo más y me puse, ¿viste? Doble y dije, vos hacé con tu vida lo que quieras, pero estás en un avión y no podés estar totalmente libremente. Pero bueno, ¿viste? Cada uno, si no jorobás al prójimo, pero en ese caso sí jorobás, sí. Cada uno que haga lo que le parezca. Yo soy muy de que la gente haga lo que tenga que hacer y lo que lo haga feliz, pero sin jorobar a los demás. ¿Qué significa para Graciela ser científica? Y es ser curioso, tener un método, tener un rigor de tener la vara alta en cuanto a la excelencia, buscar siempre, ser curioso, o sea, buscar siempre las respuestas a preguntas que a veces les interesan solo a los científicos, pero hay otros que son de interés mundial, ¿no? Digamos, el tema es lo que te da ser científico, que yo no agrupo solamente a los que tienen mi formación exacta, bioquímica, biología, ingeniería, sino a todos los que utilizan el método científico, porque las sociales y las económicas también son ciencias, esta historia de tener una evidencia experimental de lo que estás diciendo, ¿no? De tener un soporte, realizado por vos o realizado por otros. Pero a veces, viste que hay mucho humo en estas cosas, ¿no? Ya gente hablando de innovación sin humo, pero que es todo humo. Pero digamos, esto es lo que es ser científico, ser curioso, experimentar, tener tus datos, poder sacar conclusiones, tener evidencia que respalde lo que estás diciendo, ¿no? Tener contenido. Y ahora vamos a seguir una cadena de preguntas que viene de entrevistada en entrevistada. Te voy a hacer una pregunta que quedó de una entrevistada anterior y tú después tenés la posibilidad de escribirle una pregunta a la próxima entrevistada. Aquí vas a escribir tú y la pregunta es, ¿cuál es tu mayor sueño hoy? Mi mayor sueño hoy, en lo personal, que mi familia, mi nieto crezcan sanos y alegres y felices. Eso es en lo personal. Y en lo profesional, que esta cámara de biotecnología que creamos siga creciendo, que se consolide y que estos jóvenes que decidieron emprender de una manera diferente, no seguir la carrera académica tradicional, tengan éxito. Bien. Antes de que hagas tú la pregunta, la dejes escrita, quiero saber si para cerrar querés decir algo. ¿Querés dar un mensaje? ¿Querés decirle algo a las nuevas generaciones? Lo que quieras. Que como esto es un espacio para mujeres que lideran, que no tengan miedo, que sean auténticas y que vayan para adelante. Y en general que uno no se conforme con los no, que si estás convencido de que vas por el buen camino, que le des para adelante.
Esta es la pregunta para la próxima. Para la próxima entrevistada. Bueno, Graciela, fue un honor para nosotras. Para mí un placer. Recibirte. La verdad que no tengo más palabras que esas, ¿no? Que es un honor que hayas dicho que sí, que alguien tan importante desde todo punto de vista haya querido compartir con nosotras un espacio y también ponerle voz a MQL. Y nada, gracias, millones de gracias. No, gracias a ustedes porque hacen unas preguntas bien profundas, distintas a lo habitual. Entonces es un placer estar acá y ojalá que sirva para los que escuchen y se conecten al YouTube y al, Spotify. Y al Spotify. Sí, claro que sí. Y al Instagram, como las conocí yo a ustedes. Eso es lo máximo. Gracias.